Mi nombre es Peña, soy el fundador de Illumin y me dedico también a realizar capacitaciones. Bienvenido al webinar Sistemas fotovoltaicos para cámaras de seguridad. Este webinar tratará específicamente de entender y comprender los componentes de los sistemas fotovoltaicos aptos para un sistema de cámaras de seguridad. Esa es la finalidad de este webinar. Les pido que puedan silenciar sus micrófonos y al final de la charla yo les voy a dar tiempo para poder realizar preguntas y vamos a estar escuchándolos y atentos a cada una de sus preguntas. Pero mientras, vamos a realizar esta charla y les pido por favor que silencien sus micrófonos. Entonces, un sistema fotovoltaico se tiende a pensar que es un único componente y debemos entender que existen diferentes tipos de sistemas fotovoltaicos. Y el tipo de sistema fotovoltaico debe corresponder a un objetivo principal. Tenemos como objetivos principales en los diferentes sistemas fotovoltaicos, uno es bajar costos energéticos, costos o el gasto mensual en nuestra empresa eléctrica. Y también existen, por ejemplo, necesidades. Les voy a pedir que puedan apagar sus micrófonos, por favor. Entonces, tenemos sistemas fotovoltaicos que bajan el costo energético mensual y tenemos sistemas fotovoltaicos que atienden a una necesidad específica que es suministrar energía eléctrica principalmente a necesidades que no cuentan con un empalme eléctrico o otros sistemas de generación eléctrica. Los sistemas o las cámaras de seguridad responden a este tipo, responden o muchas veces tenemos que instalar cámaras de seguridad donde no existe empalme eléctrico o tenemos que realizar un tendido eléctrico, es decir, montar el sistema y eso significa instalar tuberías, realizar el tendido de conductores y eso significa también más tiempo, mayor costo, pero tenemos los sistemas fotovoltaicos que atienden a esta necesidad donde necesitamos energía y a lo mejor no existe o es muy difícil. Y esos son los sistemas aislados o sistemas off-grid. Ese es el principal sistema fotovoltaico que nos va a ayudar a energizar o va a entregar energía a estas cámaras de seguridad. ¿Cómo se compone para poder entender más o menos los diferentes esquemas o topologías de poder suministrar energía a un sistema de cámara de seguridad? Es comprender cómo se compone un sistema off-grid. Primero tenemos un controlador de carga que se encarga de cargar las baterías y las carga a través de un arreglo fotovoltaico, que es un conjunto de módulos fotovoltaicos o paneles fotovoltaicos, como ustedes quieran llamar. Estos módulos fotovoltaicos van a generar la energía necesaria y con el propósito de llevarlas a las baterías. Necesitamos las baterías porque los sistemas off-grid o aislados de la red están pensados para abastecer con energía las 24 horas un requerimiento. Por lo tanto, necesito un contenedor o almacenar la energía para que pueda suministrarla en los periodos donde no existe generación eléctrica porque no hay luz solar. Entendiendo que el controlador va a cargar la batería con la energía de los módulos fotovoltaicos, también tenemos otro elemento que es el inversor. Un inversor lo que hace es transformar la corriente continua que generan los módulos fotovoltaicos, se almacena en las baterías, pero este equipo lo que hace es transformarla de corriente continua a corriente alterna. ¿Por qué necesito transformar la corriente? Porque la mayoría de los artefactos domiciliarios, por ejemplo, necesitan o se conectan a una red de corriente alterna. En Chile, 220 volts. Entonces necesitamos un equipo. Y ese equipo en este inversor yo puedo conectar un refrigerador, televisor, cualquier componente con una tensión en corriente alterna. Pero también debemos saber que el controlador de carga nos puede suministrar corriente continua o energía en corriente continua para cargas también en corriente continua. Y aquí es donde está la clave de un sistema fotovoltaico orientado a cámaras de seguridad.
¿Qué significa eso? Que el mismo controlador no puede proveer el tipo de corriente que usa una cámara de seguridad. Las cámaras de seguridad, la mayoría de las cámaras de seguridad tienen un transformador, y ese transformador se conecta a la red de 220 volts y transforma la corriente y además la tensión y suministra a la cámara. ¿Ya? Entonces, además de esto, necesitamos protecciones eléctricas. Es muy común que no veamos, sobre todo en sistemas pequeños de cámara de seguridad, que no veamos o no se proyecten protecciones eléctricas, y estas protecciones eléctricas deben proteger todas las etapas, etapa de generación, la etapa de almacenamiento y la etapa de cargas. Siempre debemos contar con protección eléctrica. Son protecciones especiales para corriente continua, para la tensión de servicio, la tensión nominal, y para los sistemas fotovoltaicos, principalmente fusibles del tipo GPB. Son fusibles especialmente para instalaciones fotovoltaicas o para arreglos fotovoltaicos. Y además, debemos saber que debemos contar con la puesta a tierra. Debemos proteger a todo equipamiento metálico que pueda estar sujeto a una falla tierra. ¿Qué es una falla tierra? A modo general, es que un conductor activo entre en contacto con un metal y ese metal quede energizado. Entonces, cuando existe una puesta a tierra, lo que va a pasar es que toda la energía que está presente en la envolvente de algún equipo o en la estructura del módulo o en el mismo módulo se deriva al piso, a la tierra. Entonces es importante. Ahora sí, entendiendo de forma global, general, cómo se compone un sistema fotovoltaico off-grid, repito, aislado de la red, es donde podemos ver las diferentes topologías de conexión. Y lo primero que vemos es un sistema fotovoltaico donde la alimentación, donde las cargas o artefactos están conectadas en corriente alterna. ¿Necesitamos un inversor? Sí. Este inversor provee una cierta potencia, se debe dimensionar con la potencia requerida por las cargas, sumar un 25% como recomendación para poder conectar, en este ejemplo, las cámaras. Si nos fijamos, acá existe un transformador que alimenta la cámara. Pero esto lo podemos quitar y podemos hacer este ejercicio. Sería el ideal. ¿Qué hacemos con esta forma de conectar? Nos evitamos el inversor, que un inversor de buena calidad para un sistema de cámaras de seguridad podría costar fácilmente $200, $300. Por lo tanto, ya nos quitamos un elemento que no requerimos, porque las cámaras, o la mayoría de las cámaras de seguridad, funcionan con corriente continua y necesitan un transformador, porque generalmente lo que existe en los domicilios, en el comercio o en el sector comercial son tendidos o redes de corriente alterna. Debemos preocuparnos, aquí no lo vemos, pero siempre debemos preocuparnos de las protecciones, y esas protecciones que pueden ser fusibles, termomagnéticos, disyuntores automáticos, deben ser capaces de no sobrepasar la capacidad de corriente que admite el conductor. Esa es la gran finalidad de esa protección de sobrecorriente. Por lo general es la máxima corriente más un 25%. Las cámaras necesitan energía, y la energía la va a poder generar el módulo, pero ¿quién va a ser mi principal fuente de energía las 24 horas? Es la batería. Y es por eso que la batería se debe sobredimensionar correctamente. No podemos solo elegir una batería y poder instalarla. La batería, para que ustedes sepan, una batería se dimensiona de acuerdo al consumo. La potencia y la cantidad de horas, la eficiencia del controlador, la caída de tensión en algunos casos, dependiendo de los criterios de instalación, y además
sobre todo para sistemas donde necesitamos un servicio 24 horas, 7 días a la semana, 35 días del año. La batería se debe sobredimensionar como recomendación 3 días. Esa es una recomendación. Acá tenemos otra forma de conectar, pero aquí ya con una sola cámara. El inversor podemos ver que está de más, eso se quita, eso se va, no entraría en esta ecuación, pero tenemos una cámara. Y cuando necesitamos una cámara, vamos a lo mejor necesitar uno o dos módulos. Cuando necesitamos más cámaras, necesitamos también una mayor cantidad de módulos fotovoltaicos. Eso quiere decir que voy a deber o voy a tener que proyectar muy bien la ubicación. La mayoría de las veces las cámaras de seguridad se instalan en la postación, sobre todo cuando están con sistemas fotovoltaicos. Entonces, debo proyectar muy bien el sistema. Posiblemente proyecte el poste, proyecte una cierta carga también admisible, y esa carga, ese peso, también debe estar acorde con las especificaciones del módulo o los módulos, y esto no ocasionen a lo mejor una fuerza extra que pueda ocasionar que el poste pueda sufrir un daño. Entonces es súper importante entender y proyectar el sistema. Cuando van a instalar un sistema fotovoltaico para un conjunto de cámaras, es lo que vemos acá. Si vamos a suministrar solo un módulo o más de un módulo para una sola cámara, es el esquema que estamos viendo aquí. Esto quiere decir entonces que a mayor cantidad de carga, en este caso artefactos, aumenta también la cantidad de módulos. Pero también la cantidad de módulos y el módulo fotovoltaico se debe escoger de acuerdo a diferentes criterios y datos. Primero, un módulo fotovoltaico va a producir energía en un lugar, y de esta energía va a ser muy diferente a un otro lugar. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Un mismo módulo fotovoltaico puede producir más energía en el norte de Chile que en el sur de Chile. Un mismo módulo fotovoltaico puede producir más energía en México que en Punta Arenas, en Chile. Entonces no podemos pretender que siempre, por ejemplo, un kit fotovoltaico o cuando yo proyecte un sistema para cierta ciudad, va a funcionar o va a entregar la misma cantidad de energía en otro lugar distinto. Y esto nos obliga a estar siempre dimensionando y diseñando. El dimensionamiento es entender cuántas cosas necesito. Y el diseño es cómo conectarlas de acuerdo a estas características eléctricas. ¿Y por qué debo siempre estar diseñando? Porque no existe estándar tampoco. Los fabricantes todavía no se ponen de acuerdo que todos los controladores de carga, los módulos, inversores o equipamiento, batería, sean iguales y tengan las mismas especificaciones técnicas. Por lo tanto, siempre dimensiono, cantidad y diseño según especificaciones técnicas. Precauciones. Debemos saber que el banco de batería, cuando quisiéramos nosotros ocupar un sistema fotovoltaico y alimentar directamente con corriente continua a las cargas, debemos saber que la tensión, el voltaje que estará presente en esta salida, en la salida del controlador de carga hacia las cámaras, es igual a la tensión del banco de baterías. Un banco de batería está compuesto por más de una batería y es necesario por si necesito trabajar en 24 o 48 volts. Cuando me veo obligado a trabajar en un banco de batería de 24 volts, debo tener cuidado de que mis cargas, artefactos, en este caso cámaras, también sean de 24 volts. Porque si no, lo que va a pasar es que en un segundo todas esas cámaras se van a quemar. Deben tener cuidado en eso. Entonces, cuando exista eso, cuando exista este requerimiento, por ejemplo, de contar con un banco de 24 y las cámaras sean de 12, la recomendación es instalar un conversor de 24 a 12 para este ejemplo, y así con este conversor van a bajar la tensión de las cámaras.
¿Cuándo se podría a lo mejor necesitar un banco de 24 volts y utilice cámaras de 12? Cuando a lo mejor necesite, además de las cámaras, conectar una antena. En ese caso, voy a necesitar dos tensiones. Lo mejor sería trabajar entonces con un 24 volt. Puedo acá conectar las antenas y después con un conversor bajo la tensión y suministro 12 volt a las cámaras en este caso. Entonces podemos trabajar con bancos de 12 volt, con 24 volt, con 48 volt. Y la tensión del banco de batería depende de muchas cosas. Un ejemplo sería que necesito una carga de 24 volt, entonces armo un banco de batería de 24 volt. La tensión, el voltaje se suma en serie y conecto dos baterías de 12 volt y hago 24. ¿Cuándo también podría necesitar 24 volt? Cuando necesite del inversor. Cuando supero los 1000 watts de potencia en las cargas, cuando hablo de cargas de artefactos, cuando supero esa potencia de 1000 watts, la recomendación es que aumente el banco de 12 a 24. ¿Por qué? Porque como es tan baja la tensión, el voltaje, la corriente se dispara. Es muy grande la corriente, 80, 160, 400 amperes, dependiendo de la potencia. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio de saber o calcular, por ejemplo, aquí lo voy a hacer, un inversor de 1000 watts dividido en 12 volts, tengo 83 amperes. Entonces, para resumir, necesito 24 volts, armo un banco de batería de 24 volts porque las cargas necesitan en corriente continua 24 volts, o la potencia es muy alta del inversor y la recomendación es aumentar el banco de batería para que la corriente en este punto no sea excesivamente grande. Otra recomendación, debemos saber que para que exista un flujo de corriente debe existir una diferencia de potencial. Tal como algo cae al suelo, también en la electricidad, para que fluyan los electrones, debe haber también una diferencia de potencial. Y la recomendación siempre es que la tensión de los módulos o el arreglo fotovoltaico debe ser mayor al banco de baterías. Si no es así, el banco de baterías no se va a cargar nunca. Es necesario que esta diferencia de potencial o de tensión exista. Es por eso que en la literatura se suele mencionar mucho que existen módulos de 12 volt. O vamos donde un proveedor fotovoltaico y nos ofrece un módulo de 12 volt. Pero el módulo no es de 12 volt, sino que es de 18 volt realmente para un sistema o para un banco de baterías de 12 volt. Entonces, esa es la recomendación, preocuparse siempre que la tensión esté por sobre encima. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Les voy a mostrar cómo poder determinar cuántos módulos fotovoltaicos necesito para mi sistema de cámara de seguridad o para una cámara de seguridad. Para este ejemplo, vamos a utilizar una aplicación que se llama PVWatts. Para los que conocen el explorador solar, es muy similar. El explorador solar es una aplicación que utiliza Levita, y PVWatts o PVWatts, como le quieran llamar, es una aplicación de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, y que podemos dimensionar en casi todo el mundo con esta aplicación. Entonces, los que han trabajado con el explorador solar, PVWatts o PVWatts es lo mismo, un poquito más rápido, pero nos van a dar, o la finalidad es la misma. Y vamos a ver las especificaciones de una cámara. Debemos saber que si no contamos con estos datos, no es posible determinar cuántos módulos fotovoltaicos necesito. ¿Qué necesito? ¿Qué información necesito? La corriente. ¿Cuál es la corriente de esta cámara de seguridad? La tensión
¿Cuál es la tensión? ¿Por qué necesito saber la tensión y la corriente? Porque necesito determinar la potencia de esta cámara. Si el fabricante no indica la potencia de la cámara, excelente. Si no, el fabricante no cuenta o no le indica, podemos multiplicar tensión por corriente para poder obtener la potencia. Teniendo la tensión, la corriente y la potencia, debemos determinar las horas de uso del artefacto para una cámara de seguridad en 24 horas, a menos que la tengan configurada que solo se active con el movimiento. Pero para este ejercicio vamos a asumir que está operando en 24 horas. Además, sabemos, o los que están en este rubro de las cámaras de seguridad, muchas de las cámaras incorporan sensor infrarrojo que aumenta la potencia o la corriente que necesita esta cámara, y posiblemente existan consumos en el día diferentes a los consumos de noche de una misma cámara. Vamos a asumir que el consumo es igual para 24 horas, y entonces, ¿cómo calculamos el consumo de un artefacto? Multiplicamos potencia por horas. Esa es la forma. Es por eso que necesito la potencia, porque necesito saber el consumo. Sin consumo no existe dimensionamiento fotovoltaico. Esto es lo más importante. El consumo diario lo obtenemos multiplicando potencia por horas. Esto sería 24 watts, que es la potencia calculada, por 24 horas. Con esto nos da 576 watt hora. Es decir, o también dicho, 576 kilowatt hora. ¿Por qué? Y día más encima. ¿Y por qué lo llevo a kilowatt? Que en el fondo es dividiendo esto por 1000. Divido esto por 1000, me da el número en kilowatt. Porque después vamos a ver que las aplicaciones nos van a entregar los resultados en esta expresión matemática en kilowatt. Entonces, hagamos siempre la conversión y trabajamos en kilowatt. Y como lo hice, repito, dividí este número en 1000. Además, debemos esto pasarlo a consumo mensual. ¿Y cómo lo llevamos a consumo mensual? Tomamos el consumo diario que tenemos acá y lo multiplicamos por la cantidad de días del mes. ¿Por qué yo ocupé 30 días y no 31? Porque en Chile el mes que menor energía solar incide sobre el módulo fotovoltaico, en la mayoría de las veces es junio. Entonces, cuando proyectamos un sistema fotovoltaico aislado off-grid, se proyecta siempre para la peor condición. Nuestra peor condición es junio, y junio tiene 30 días. Cuando yo me aseguro de dimensionar para que el sistema pueda abastecer con energía siempre, perdón, en el peor mes, voy a poder abastecer con energía siempre. Por eso tomamos el peor mes. En Chile junio, con esta aplicación vamos a ver el PV Watts, podemos determinar el mes crítico solo visualizando los resultados. Entonces vamos a ver un ejemplo, cómo hacerlo con PV Watts, y voy a dejar de compartir la presentación y les voy a compartir mi pantalla. Escribí PV Watts, el Google me sugirió como primera opción, hice clic y aquí estoy. Se compone de algunas pantallas, 4 si no me equivoco, y la primera es indicar el lugar donde voy a instalar esto, indicarlo con una dirección. Voy a escribir la dirección de nuestra oficina, Huérfano 886, Santiago. Y está acá la dirección. Tenemos esa forma. Entonces, escribir una ciudad, una comuna para Chile, o la dirección. Podemos cambiar esto a español, haciendo clic en español, y tenemos el dashboard o la aplicación en español. Luego de haber ingresado la ubicación, y también haber con este mapa reconocido el lugar y que corresponde
al lugar donde quiero instalar, procedemos a hacer clic en esta flecha que es ir a la información del sistema. ¿Qué debemos ingresar acá? Debemos ingresar la potencia fotovoltaica. Y aquí hay algo súper importante. Este software no me va a indicar cuántos paneles fotovoltaicos o módulos fotovoltaicos necesito. Eso no lo va a decir, ni de qué potencia, ni qué especificaciones técnicas, si es monopolio. No. Yo lo que debo hacer es indicar una potencia fotovoltaica y luego, con los resultados, identificar si la energía que genero es la necesaria para el funcionamiento de mis cámaras para este caso. Entonces, esto es como el tanteo. Puedo ingresar un valor, si la generación eléctrica es baja, debo ir subiendo la potencia hasta llegar a la energía necesaria. Voy a probar con un módulo de 250 watts. Si yo escribo aquí módulo, voy a mostrárselo, módulo 250 watts. Aquí tenemos un módulo de 250 watts. Lo elegí. Ah, no, este es de 325. Acá tenemos una ficha técnica de un módulo de 250 watts. Solo lo quiero mostrar a modo de poder reconocer, por ejemplo, la dimensión de esto. Eso es... ¿Dónde está un vector origen? Dimensiones. Es de 1,6 m por estoy aproximando, 1,6 m por 1 metro. Entonces lo que hice fue escoger una potencia. Escogí la potencia de 250 watts, la escogí a lo mejor porque mi proveedor tiene ese módulo fotovoltaico, escogí a lo mejor ese módulo porque es monocristalino, es más pequeño, por lo tanto es más eficiente, escogí a lo mejor un policristalino porque es más económico que el mono, tengo más espacio, la eficiencia es más baja, pero va a producir la misma cantidad de energía. Entonces hay criterios para poder seleccionar un módulo fotovoltaico. En este caso lo elegí, 250 watts. Acá debo ingresar el valor de mi generador, en este caso solo un módulo, si fueran 2 serían 500 watts, si fueran 4 serían 1000 watts, en este caso quiero probar con un módulo y es de 250 watts. Pero debo ingresar el valor en kilowatts. Entonces, siempre recuerden esto, si tengo el valor de 200 watts, y para llevar esto es watts, y quiero llevarlo a kilowatts, debo dividir los 250, los divido en 1000. Y ahí convierto eso en kilowatts. Entonces, acá vamos a escribir 0.25. 25 watts. Entonces aquí yo tengo 0.25 kilowatts o 200 watts. Luego debo elegir el tipo de módulo. El tipo de módulo, si desconozco de esto, puedo ir a la información y reconocer el módulo. Generalmente esto es cuando hablan de fino, por lo general, va a depender de la eficiencia, y aquí tenemos capa fina, que no se usa mucho para esta aplicación. Entonces, tenemos acá la potencia, elegí el módulo estándar, lo voy a dejar por defecto, no conozco qué módulo es, o veamos el tiro, qué eficiencia tiene. Acá está la eficiencia. El mismo fabricante nos entrega 6 tipos de módulos fotovoltaicos con diferentes potencias, pero las mismas dimensiones. Entonces, como es la misma dimensión, en una misma dimensión se aumenta la potencia, aumenta la eficiencia. Aquí podemos ver 240, 14.5 de eficiencia y 265, 16.1 de eficiencia. Nuestro módulo de 250 tiene 15% de eficiencia, por lo tanto sería un módulo estándar, si nosotros nos enfocamos acá, 15% módulo estándar. Tipo de campo, fijo, bastidor abierto. ¿Qué significa bastidor abierto? Que es un utility.
Esto es bastidor abierto, donde en cada extremo del módulo circula aire. Entonces, cada vez que nosotros veamos módulo a piso, para nuestro ejercicio, es un bastidor abierto. También puede ser montaje a techo o coplanar, es cuando esto van paralelo al techo. Aquí hay una instalación coplanar. Seguimiento de un eje, retroseguimiento, backtracking de un eje y seguimiento de dos ejes, que ya eso es para plantas fotovoltaicas, no nos vamos a enfocar a eso. Nosotros vamos a elegir bastidor abierto, va a estar en un poste nuestro módulo. Las pérdidas del sistema, si no las tenemos claras, podemos acá en información y poder definir cuáles son las pérdidas, principalmente suciedad, sombra, nieve, disparidad. Cuando hablamos de disparidad o el mismatch, es entender que los módulos fotovoltaicos no todos son iguales y tienen un porcentaje de desviación. Entonces esto también va a producir pérdidas. Tenemos pérdida de cableado, generalmente caída de tensión. La caída de tensión es que cuando tenemos tramos muy largos se pierde voltaje, por lo tanto se pierde potencia. Conexiones, degradación por la luz, que es el lead. Cuando los módulos fotovoltaicos se exponen, los de silicio especialmente, se exponen a la luz, sufren una degradación instantánea y eso se le conoce como degradación por luz o el lead. El valor modular, la visibilidad o la disponibilidad. Vamos a dejar esto por defecto. La inclinación también la voy a dejar por defecto con el objetivo de poder ir mejorando nuestra proyección. El azimut es la orientación. Por ejemplo, cuando el módulo está orientado al norte y debe ser así en nuestro caso en Chile, porque Chile está en el hemisferio sur, por lo tanto el movimiento solar que nosotros podemos apreciar se produce cuando miramos hacia el Ecuador o miramos hacia el norte. Entonces en Chile siempre vamos a tender a orientar al cero y cuando es hacia el norte es un ángulo 0 grados, recordemos la brújula, el norte son los 0 grados, el sur es 180 grados, el oeste 270, el este 90. Esto es igual que una brújula. Para nuestro ejercicio en Chile vamos a tratar de maximizar esto entonces siempre hacia el norte, 0 grados. Luego que ingresé estos datos, vamos a la siguiente página y haciendo clic en esta flecha. Y aquí están los resultados. Podemos fijarnos en algo. Que el mes donde produzco menor energía es en junio. Acá tenemos la radiación solar, o más bien dicho, irradiación solar, que es la cantidad de energía que puede proveer el sol en un día. Esto también le llaman picos solares. Así que para los que trabajen con las horas solares pico o horas solares efectivas, HSP o HCE, como le quieran llamar, pueden aquí definir automáticamente las horas solares pico. Pero a lo que quiero llegar es que aquí yo puedo ver que junio es donde menor energía incidente existe y el sistema fotovoltaico o mi módulo de 250 watts solo genera 15 kilowatt hora. Entonces, si yo voy acá al Excel, a la diapositiva, yo lo que necesito son 17 kilos. 17 kilos. Y solo tengo 15 al mes. Esta es la sumatoria. Resumen, con un módulo de 250 watts en Chile orientado al norte con una inclinación de 20 grados, solo produzco 15 kilowatt hora al mes y yo necesito 17.2 o 17,28 kilowatt hora. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? La recomendación es buscar la mejor inclinación. En Chile, la mejor inclinación para un sistema off-grid es identificar la latitud. Cada lugar tiene una latitud, para nuestro caso es sur o negativa,
y sumar 20 grados. Entonces, veamos qué pasa si yo sumo 20 grados a la latitud. ¿Cómo lo hago? Retrocedo y sé que la latitud es 33, le voy a agregar 53, por lo tanto escribo 53 y ahora voy a simular con 53. ¿Qué puedo ver? Que de 15 aumentó a 17 kilos. Eso es lo que pasó. Pero necesito asegurarme de estos 280 que me faltan, porque aquí solo veo redondeado el número. Entonces, si yo quiero tener un dato fino, lo que debo hacer es descargar los resultados, en este caso mensual, lo voy a abrir y aquí lo tengo. ¿Qué indica? ¿Qué tenemos acá? Los datos del emplazamiento, es donde voy a instalar. Acá tengo los meses, vemos del 1 al 12, pero sabemos que el 1 debe ser enero y el 12 diciembre. Entonces nuestro mes es junio. ¿Y qué vemos acá? Que el sistema fotovoltaico podría producir en corriente alterna, si existe un inversor, 17.3 kilos. Todos estos valores están expresados en kilos. Y nosotros necesitamos 17.28. Y tenemos 17.3. Pero esto es para cuando tenemos o contamos con un inversor. ¿Recuerdan el inversor? Es decir, este equipo. Pero a nosotros lo que nos interesa es lo que se produce en corriente continua. Entonces, seguimos acá y aquí está el valor que se genera en la salida del arreglo fotovoltaico o lo que se produce en corriente continua. El equipamiento tiene eficiencia, se producen caídas de tensión, el mismo inversor necesita energía para funcionar o si es de mala calidad hay mucha energía que se desperdicia, entonces siempre la energía que va a salir por el controlador va a ser mucho mayor que la del inversor. Voy a cerrar aquí. ¿Qué podría pasar si yo ingresé la potencia del módulo, busqué la mejor inclinación, en Chile le agregué 20 grados a la latitud, pero aún así no llego al valor deseado? Por ejemplo, aquí tenemos, en un caso peor, nos dio 15 o 14 y no pude subir, estamos obligados entonces a aumentar la capacidad del módulo fotovoltaico. Entonces aquí podría probar con 300 watts o 0.3 kilos. Vamos a simular nuevamente y vemos acá que aumentó la generación de energía. Entonces, una forma fácil, con una aplicación gratuita, podemos identificar la generación de una potencia fotovoltaica y poder estimar o decidir si esta potencia o este módulo es apto para mis consumos. Para ir finalizando, aquí les dejo unas consideraciones. Siempre deben identificar la inclinación que debe disponer el módulo fotovoltaico para maximizar la producción de energía eléctrica en invierno. Para nosotros en Chile es súper importante esto, por ejemplo, para personas de México, Ecuador, Colombia, esto a lo mejor no podría ser tan significativo porque la generación es mucho más lineal. En cambio, nosotros en Chile tenemos una curva muy pronunciada. En verano producimos mucha energía y en invierno producimos el 25%, el 30% de lo que podemos producir en verano con un mismo módulo. Y eso es porque son muy marcadas nuestras estaciones del año. El banco de baterías debe estar sobredimensionado para una autonomía de 3 días, considerar la profundidad de descarga para determinar la vida útil de la batería. La profundidad de descarga es cuánta energía le quito a la batería. Una batería de plomo ácido, de esta monobloc, de gel o AGM o inundada, tienen una vida útil.
Y esa vida útil va a depender de temperaturas, de cuánta corriente cargo y descargo al día. ¿Y qué significa eso de cuánta corriente cargo y descargo? Esa es la profundidad de descarga. Si yo lleno la batería y quito toda la energía por completo de una batería, lo que voy a estar haciendo es disminuir la vida útil. Entonces, cada vez que una batería se descargue por completo, pierde vida útil. Siempre entonces tiene que estar muy sobredimensionado un banco de baterías, especialmente las de plomo ácido, las GEL y AGM. El exceso de calor podría disminuir la tensión del arreglo fotovoltaico y no cargar las baterías. ¿Qué significa eso? El exceso de calor va a producir que la celda fotovoltaica produzca una menor tensión, menor voltaje. Y ya yo les comenté como recomendación que debe existir esto, una diferencia de potencial. El módulo siempre debe estar por encima del banco de batería. Pero la celda fotovoltaica lo que produce o lo que ocasiona el calor es que baje la tensión, el voltaje, y posiblemente no pueda con esta baja de voltaje cargar a las baterías y los artefactos, en este caso la cámara, va a dejar de funcionar. Entonces, cuando diseñamos, debemos aplicar factores de corrección para poder identificar si esa tensión va a bajar lo suficiente para que se produzca esto de que no se carguen las baterías. Y para finalizar, y luego darles el tiempo para hacer preguntas, les comento que nosotros tenemos dos empresas, Illumin son dos empresas. Una es, nos dedicamos a la consultoría e instalación de sistemas fotovoltaicos. También somos un organismo de capacitación reconocido por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE, que es un organismo del Estado chileno. Tenemos un NOTEC en el fondo, que los constructores cuentan con más de 10 años de experiencia en la industria. Y ya tenemos 4 años de vida como empresa. Ya, señores, preguntas, consultas. Yo no les escucho. Una consulta, tú siempre hablabas de las cámaras. Las cámaras, tengo entendido que hoy día funcionan con la IP, con alimentación PoE. Pero tú sabes cuánto o es la carga que requiere el sistema que vendría siendo el switch con el que va a alimentar o va a recibir cada cámara. ¿Tú sabes más o menos cómo funciona el circuito cerrado TV? El switch PoE debe suministrar la potencia que necesita la cámara. Entonces el switch PoE también se va a dimensionar de acuerdo a cuántas cámaras instale, e incluso con el mismo switch PoE, para que no lo sepan, switch PoE o la tecnología PoE es poder suministrar poder en un cable UTP, en un cable de red, en un cable Ethernet, donde utilizamos red Ethernet base 10, base 100, giga Ethernet. Entonces, el switch PoE, este mismo equipo que suministra la conexión Ethernet o de red o internet, va a suministrar potencia. Entonces, ese switch PoE se dimensiona de acuerdo a qué potencia voy a conectar o suministrar. Saber cuál es... Tengo que considerar la potencia del... Tengo que considerar la potencia del switch PoE más las cámaras. Claro, el mismo PoE necesita energía y va a depender del fabricante cuánta energía, más el de las cámaras. Y posiblemente el de la antena también. Para el Wi-Fi. Exacto, la mayoría de las veces cuando se utiliza un PoE es por que también se suministra una antena o se conecta a una antena. Entonces con el mismo switch conecto todo y tengo también la conexión a red. Ya. Y la distancia cuando uno hace un enlace. No la escuché porque hablaron varios al mismo tiempo. Distancia de... La distancia máxima. De un switch la distancia PoE, máxima entre el switch PoE y la cámara, ¿cuánto? Es más o menos 50 metros, porque también hay una calle de tensión ahí. Ya, pero el switch PoE provee conexión a través del Ethernet. Y el Ethernet es demasiado delgado, por lo tanto las distancias son muy cortas y eso va a depender del fabricante. Y otra cosa, por lo general el PoE está muy cercano a la cámara, está en el mismo gabinete o en la misma envolvente donde está el router o el switch o
ejemplo, el equipo de la antena va todo conectado y la cámara está a 10 centímetros, 20 centímetros. Hola, hola, muy buenas. Hola. Respondiéndole al colega, la verdad es que eso, disculpa, está erróneo lo que dijiste. El cable Ethernet del switch, el soporte máximo por un cable certificado categoría 6 son 90 metros. Claro, eso es para Ethernet. Sí, desde el switch. No 10 centímetros ni nada, eso es una No, no, yo instalación dije, aparte, no tiene nada que ver con la instalación solar. O sea, lo no, que alimenta el yo switch dije, aparte yo del dije que solar. por lo general la cámara está a 10 centímetros del switch, cuando es la misma envolvente, donde está el switch, están los conectores, y a lo mejor otro equipo está dentro de una misma caja y la cámara por lo general está muy cerca de esa caja, donde está el switch. No es que el límite sea 10 centímetros. Ah, ya. No, pero el colega que conversaba, preguntaba por el tema de la capacidad de lo solar con el switch, eso no es nada que ver con una cosa con la otra. Claro, son cosas distintas. Sí, son dos cosas distintas. Muchas gracias, Spinet, o Spinet. Hola Luis, Víctor, mi nombre. Víctor, muchas gracias. Sí, de nada. buenas tardes Luis. Nada, Una consulta, ¿Dispondremos nosotros de Luis. la presentación en algún punto en el sitio de ustedes? escríbanme y yo se las envío, luis@ilumin.cl. Escribí mi correo, las voy a enviar, eso voy a hacer, les voy a enviar a todos el PPT y si no les llega me escriben a luis@ilumin.cl. Profe, una consulta. Dígame. Hola a todos, buenas. Con Cristian, consulta. Después de esta primera clase, no sé, ¿va a haber otra charla más o cómo va a ser? Vamos a tener 30 webinars más de aquí a diciembre. Esa es la Ya, ¿y eso va a proyección ser de YouTube. parcializado durante la semana o cómo? ¿Según sus tiempos Todos los o los lunes, grupos? a las 4 de la tarde. Si no A hay las 4 de la webinar, tarde. esa es como la ambición que tenemos. Todos los lunes a las 4 de la tarde. Posiblemente un día no se pueda y van a saber por qué no les va a llegar invitación, no van a ver publicidad en redes sociales, no van a ver Claro. posteros, por lo tanto, ahí van a saber que no existe. Pero Ok. nuestro propósito es que todos los lunes exista un webinar y especialmente enfocado como temas puntuales. Queremos hacer un webinar el próximo de cableado fotovoltaico. Entonces vamos a hablar de cableado fotovoltaico, otro día de dimensionamiento de batería, ese tipo de cosas. Y le hago una invitación, no sé si ustedes me pueden escribir en el chat qué les gustaría que le habláramos, algún tema ¿De qué tema se importante. puede? Tiene que estar ligado a los fotovoltaicos. Ya, ok. Obviamente a lo que se está hablando. Exacto, ese es Otra, nuestro principal tema. una consulta, profesor. Felipe, ¿Sí? ¿Se escucha así? Ya. ¿sí se escucha? Eh, ¿Es posible agregar una carga adicional? Por ejemplo, si instalamos esta cámara en un control de acceso y quiero agregarle el motor del portón de corredera para que sea un motor de corriente continua y agregamos esta carga al sistema, ¿sería un tema de dimensionamiento adicional, de paneles, de baterías, o tiene otra consideración adicional? No, lo único que hago es aumentar el consumo y eso significa entonces aumento la etapa de generación, la cantidad de módulos y además el banco de batería. Pero lo único que hago es aumentar el consumo, nada más que eso. Y esa es una muy buena alternativa, yo siempre les digo, muchos me dicen, antes de decirles, muchos me dicen, el sistema off-grid es caro, sí, es caro, y cuesta mucho más que el empalme, pero es capaz de poder energizar un portón eléctrico, una cámara de seguridad, una central de alarma, central de incendio, incluso un cerco eléctrico con un módulo fotovoltaico, un cerco eléctrico. El cerco eléctrico no es energía, es tensión, 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 y no hay consumo. Luminaria LED de 12 volt, es, seguridad,
video portero, hay muchas aplicaciones que pueden hacer con los sistemas off-grid. Ya. Sí, Me muchas gracias, preguntan, sobre todo cuando se tiene un portón a grande distancia. Gracias. sí, me preguntan por qué le agregué 20 grados a la latitud y principalmente porque voy a hablar de mi caso de Chile y funciona muy bien los 20 grados en los extremos. En Chile, cuando estamos en invierno, el sol está bajo. Por lo tanto, el módulo lo que tiene que hacer es inclinarse un poco más para producir mayor cantidad de energía, porque siempre debemos, en lo posible, para que esto produzca mayor energía, que los rayos incidan de forma perpendicular. Entonces, si el sol está bajo, ¿qué debo hacer? Hay que inclinar, po. Hay que inclinarlo más. Y en Chile funciona muy bien aumentarle estos 20 grados. Claro. Entonces, Trabaja como la misma, tiene como la misma lógica de la, no sé, por las antenas satelitales, por ejemplo, o la de televisión, que según varía según la zona de cada país. exacto, porque lo que necesito es línea vista y además que esta comunicación sea directa, punto a punto. Y eso se logra mirándose entre sí. Me preguntaban por la grabación, ¿me escuchan? Sí, se Y escucha. Yo estoy ¿sí? escuchando. Ustedes ingresan, Lo les escuchamos. voy a mostrar acá. Si ustedes quieren ver mañana la grabación, la voy a editar porque no, me desconecté varias veces, así que les pido disculpas por eso, voy a revisar qué pasó. Ustedes ingresan a illumin.online. Tenemos acá el enlace y tenemos todos los webinars que están grabados. Entonces, mañana va a aparecer uno más acá. Y acá pueden revisar, si no nos conocen, tenemos webinar de tipo de sistemas solares térmicos, consideraciones antes de comprar un kit fotovoltaico. Hoy día utilizamos PBWatts, en Chile utilizamos el explorador solar, acá hay un webinar de 1 hora también de cómo utilizar el explorador solar. Acá hablamos de los sistemas conectados a la red, on-grid, que no es lo contrario a lo que hablamos hoy día, interpretación de fichas técnicas de aplicaciones fotovoltaicas, sistema off-grid y uso de PVSys, que es lo que usamos los desarrolladores para plantas fotovoltaicas. ¿Qué más? Configuración de la base de datos en PVSys. Eso lo podríamos dejar para otro webinar, ¿sí? Recuerdo, si quieren escuchar otro tema, ver que tratemos otro tema, escríbanlo ahí en el chat y yo encantado lo hablamos. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Una consulta, ¿cuáles son las especificaciones de las protecciones en el circuito que mostraste al principio? Acá necesitamos fusibles, si son fusibles, son del tipo GPB. Veamos acá, fusible GPB. Ahí está, ese tipo. Y especial para sistemas fotovoltaicos. Necesitamos también, acá en la protección, que no es una protección, pero necesitamos un método de poder aislar el arreglo fotovoltaico, es decir, desconectarlo. Entonces necesitamos un seccionador. ¿Qué es un seccionador? Este tipo de equipo. Podemos también, en vez de utilizar fusibles y seccionador, podemos utilizar un bipolar uno bien conocido es marca Suntree. Y aquí que tengo protección de sobrecorriente, como la del fusible, como este, y además tengo seccionador, porque lo que hace es, ¿a dónde está? Subir, abrir y cerrar el circuito. Eso es lo que hace un seccionador, abrir y cerrar. Entonces tengo fusible con seccionador o un bipolar. Y siempre deben ser 25% sobre la corriente del arreglo fotovoltaico. Luego, acá necesitamos fusibles y también un seccionador.
Pero aquí el fusible puede ser un megafuse, que son este tipo de fusible, o también puede ser un automático bipolar, porque protege de sobrecorriente y también abre y cierra el circuito, como un seccionador, como este equipo. Y acá necesitamos lo mismo. Protección de sobrecorriente y seccionador, y lo mismo para el inversor. Entonces, con eso, ¿sí? Y no necesitan curva, no se necesita curva porque las protecciones no gobiernan a otras. No hay protecciones ni arriba, ni aguas arriba, ni aguas abajo. Por lo tanto, la curva no es relevante. Pero la mayoría de estos termomagnéticos bipolares y en corriente continua, ojo, corriente continua, son curva C. La mayoría. Pero insisto, no es relevante. Ya. Señores, los dejo invitados para los próximos cursos. Tenemos un curso que parte hoy día, de sistemas solares térmicos para agua caliente sanitaria, y el próximo curso que vamos a realizar es el 28 de junio de sistemas solares térmicos, pero para el temperado de piscinas. Si están invitados, pueden pagar con PayPal, si son de afuera de Chile, o tarjeta de crédito, y acá en Chile con WebPay, transferencia bancaria. Y tenemos cursos de verificación de rendimiento de sistemas fotovoltaicos, sistemas híbridos conectados a la red con baterías, PVSys para la gente que diseñe, desarrolle proyectos fotovoltaicos, ya sea residencial, comerciales, utilities, PMGD, sistemas aislados de la red o off-grid, SketchUp para dibujar en 3 dimensiones, declaración de sistemas fotovoltaicos conectados a la red T4 solamente para Chile, y cerramos el año con un bombeo fotovoltaico o bombeo directo. Así que los dejo invitados, les dejo en el chat el enlace por si lo quieren revisar. Y si tienen cualquier duda, chiquillos, escríbanme luis@ilumin.cl. Así que eso. No sé si tienen alguna otra consulta, duda, inquietud. Ya, señores. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Ya, Que también. estén muy bien. Chao. Chao, Muchas gracias. gracias. Luis. Gracias. Chao, Luis, gracias. Gracias, Luis. Chao. Gracias, don Luis. Que estén muy Gracias, bien. profesor. Chaito, gracias. Chao, gracias. Muchas gracias, excelente la presentación.